Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que esté con nosotros en este servicio de mitad de semana, el servicio que usamos para orar, y también estamos estudiando, ¿verdad?, personajes bíblicos. Hoy vamos a ver la quinta parte del estudio acerca de Abraham. También, hermanos, gracias por acompañarnos a través de estos medios, ¿verdad?, de comunicación. Disculpas por las últimas 2 semanas que no tuvimos el servicio. La semana pasada estuve fuera, desde el martes hasta el viernes, regresando solamente el jueves a dormir y salí nuevamente fuera hacia otro estado. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. La anterior, la antepasada, también causas de trabajo, no solamente mías, sino de los hermanos que están encargados del ministerio de audios y de visuales aquí dentro de la iglesia. Entonces, esa razón es la que no estuvimos, pero hoy continuamos, ¿verdad? Hoy vamos a ver la segunda parte, el segundo capítulo de la Galería de la Fe, eh, y hoy se titula El sacrificio de la fe. Recuerde por favor de estar orando por la vida espiritual de cada uno de los hermanos en la congregación, por sus trabajos, sobre todo, hermanos. También debemos estar orando por nuestros gobernantes, las personas que Dios ha puesto en eminencia sobre nosotros, ¿verdad? Es importantísimo que en este tiempo estemos orando. Vienen elecciones en las cuales, queridos hermanos, se juega mucho, ¿sí? Y mire, nosotros como una nación cristiana debemos de regresar a nuestras raíces. Es tiempo, hermanos, de que si usted puede votar, usted tome una posición y participe en este deber cívico, en este privilegio cívico que tenemos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor, ¿sí? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, por su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido en nosotros. Gracias, Dios mío. Gracias por su amor, gracias por la libertad que tenemos, por este lugar, este país donde vivimos, Señor, donde tenemos acceso, Señor, a su palabra, donde tenemos la libertad de predicarla sin ninguna persecución, donde tenemos, Señor, la libertad de compartir, de adorarle, Dios mío, conforme a nuestra conciencia, su Espíritu Santo nos dicta. Bendiga por favor, Señor, y rogamos que prepare nuestros corazones. Sobre todo ayúdenos a entender el significado, Dios mío, de lo que significa el sacrificio de la fe, lo que conlleva, Señor, el verdadero sentido, Señor, de estas cosas. Gracias, Dios mío, también le damos por la vida, Señor, que usted nos otorga, y pedimos aún por las familias de estos hermanos que han graduado, Señor, a su presencia. Oramos por la familia de Kim, su hijo Adam y su hija Francie, Señor, y también por la familia del hermano Phil Aguilar y su esposa Betty, que están hoy en día en su presencia también. Bendiga, Señor, este servicio y toque corazones, por favor, se lo pedimos. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes, ¿verdad? Déjeme decirle los anuncios el próximo domingo. ah, Tenemos la grabación a las 8:45 de la mañana, y después se transmite, ¿verdad?, a través del canal de YouTube de la iglesia, CBC Indie, así se llama, CBC Indie. Ahí nos va a encontrar, y también en la página de Facebook de la iglesia. Eso es a las 8:45 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 2. Estamos estudiando en el capítulo 2. También, hermanos, a las 11 de la mañana tenemos la predicación, y aún no tenemos servicio los domingos por la tarde. Entonces, por favor, estén en oración, que principalmente, hermanos, es mi garganta, que no me he podido recuperar por completo. Entonces, le pido sus oraciones, ¿verdad?, a mi favor, para que podamos regresar a nuestro horario común,
¿verdad? Y normal que hemos tenido todo el tiempo. Entonces, esos son los anuncios, hermanos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a ver el capítulo 2 de la Galería de la Fe, el sacrificio de la fe, y vamos a ver tal vez dos partes de esto. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, este pasaje se encuentra, este evento, perdón, se encuentra en el capítulo 4 de Génesis. Y si quiere acompañarme, por favor, Génesis capítulo 4, voy a darle una leída a este evento. Dice, voy a leer desde el versículo 1, vamos a leer tal vez cinco versículos, pero los importantes van a ser desde el 13 en adelante. Pero dice la palabra de Dios de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Perdón. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Queridos hermanos, tenemos en realidad desde abril, si más no me equivoco, estudiando este capítulo 11. En realidad comenzamos con el capítulo 10 del versículo 35 en adelante, y vamos a terminar en el capítulo 12, en los primeros 4 versículos. Pero cuando hablamos del sacrificio de la fe, usted y yo debemos de entender que los últimos versículos del capítulo 10 y los primeros 3 versículos del capítulo 11 son para usted y para mí el instructivo que nuestro guía espiritual nos ha dado para que usted y yo podamos entender el resto de este pasaje. Entonces, usted y yo hemos recibido las instrucciones de nuestro guía en cuanto a lo que usted y yo debemos de mirar y a lo que usted y yo debemos de poner atención dentro de la galería de la fe. Al entrar a esta, queridos hermanos, nuestra vista rápidamente se enfoca en realidad en la primer pintura, en el primer óleo, en la primer sala. Y en esta tenemos a un personaje que se llama Abel, el segundo que le nació a Adán y a Eva. Y el título sobre esta pintura se llama El sacrificio de la fe. Y usted y yo en realidad nos sorprendemos por tal título. Y esta imagen de Abel a usted y a mí en realidad nos llenan de admiración, porque usted y yo, cuando hablamos de fe, estamos acostumbrados a algo bien esencial. Hablamos de fe y nuestra mente instantáneamente se remonta y comienza a imaginarse a una persona cargada de años, una persona tal vez cansada de tanto caminar. Sin embargo, hermanos, no es la actividad
de este individuo la que nos llama la atención. Al contrario, es la edad de Abel la que a usted y a mí nos sorprende mientras pasamos frente a este óleo, mientras lo estamos admirando. Y mire, esta pintura es en realidad sorprendente y anonadante. Y es sorprendente, hermanos, porque, como le dije hace un momento, estamos acostumbrados a hablar de la fe. Y cuando hablamos de la fe, nuestra mente se remonta, ¿sí?, a una persona de grande edad. Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos esa reacción, ¿sí? Asumimos rápidamente que todas las pinturas de esta galería tendrían que consistir de santos ancianos, aquellas personas quienes metódicamente prosiguen a la meta del supremo llamamiento. En las mismas palabras del apóstol Pablo, prosigo a la meta. Instantáneamente, queridos hermanos, nuestra mente se remonta y comienza a imaginarse esto. Es decir, estos gigantes de la fe llevan o deberían de llevar en sí las cicatrices en sus cuerpos, no solamente de la conquista, sino de el largo peregrinar que han llevado a lo largo de su vida. Pensamos que su cabello tendría que ser gris y escaso. Pensamos que su caminar tendría que ser lento. Pero en realidad la figura que está frente a nosotros es la de un varón joven, pleno y lleno de vida, lleno de vitalidad y lleno de fuerza. Vemos en realidad a un alma que habrá de encontrar prematuramente la tumba. Pero en este momento, hermanos, usted y yo tenemos que recordar que dentro de la galería de la fe no nos está hablando de la fe en cuanto a la edad que ésta tiene, sino nos está hablando y nos está demostrando a la fe que es activa, a la fe, hermanos, que es vigorosa, a la fe, hermanos, que se mueve, a la fe que no importa la edad de la persona que la recibe. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un hombre mayor, puede ser un anciano. Y de igual manera la fe, hermanos, sigue siendo igual de activa. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque la fe florece aún en el corazón más joven, de la misma manera en que florece dentro del corazón de aquella persona anciana, cargada de años y cargada de días, aquella persona cansada que tal vez nunca tuvo la oportunidad o nunca durante su vida había tenido el entendimiento o la comprensión para admitir que solamente Jesucristo puede salvar. Y en esa avanzada edad, la semilla de la fe, de la verdadera fe bíblica, es plantada en su corazón, en ese corazón anciano, y la fe habrá de florecer. En realidad, hermanos, aquí lo que usted y yo necesitamos entender es que esta actividad de la fe es la que nos regresa al sorprendente título de esta pintura: el sacrificio de la fe. Queridos hermanos, dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de las Sagradas Escrituras tenemos
pasajes y los vamos a ver más adelante mientras continuamos aprendiendo dentro de este capítulo. Pero cuando hablamos de la fe y estamos hablando del sacrificio de la fe, queridos hermanos, usted y yo tenemos eventos registrados en las Sagradas Escrituras que a veces faltan a nuestra comprensión, faltan a nuestro entendimiento. Porque se nos hace increíble, queridos hermanos. Por ejemplo, voy a comparar a dos eventos. Se nos hace increíble que Esteban en el libro de Hechos, siendo un hombre joven, un hombre entendido de la palabra de Dios, un hombre manejado verdaderamente por el Espíritu Santo, un hombre, hermanos, un varón consagrado a Dios, un varón, queridos hermanos, que se paró ante un grupo de personas, el mismo grupo de personas que literalmente juzgó a nuestro Señor Jesucristo, y comienza a predicarles y comienza a hostigarles porque ellos verdaderamente habían sido los que habían provocado la muerte de nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que esos echaron pestes en contra de él y fueron y lo sacaron de la ciudad, lo arrastraron afuera y lo apedrearon hasta morir. Y miren, las Sagradas Escrituras nos dice que habían echado sus ropas, no las ropas de Esteban, hermanos, las ropas de ellos, porque eran muy religiosos y no querían mancharse de sangre, a los pies de un joven llamado Saulo. Y de ahí sale nuestro hermano, el misionero, el apóstol Pablo. Mi hermano, y usted y yo podemos pensar, bueno, la fe, ¿por qué? Entonces el sacrificio de la fe es, Dios decidió absolutamente llevarse a este joven que tenía un futuro tan increíble, que pudo haber sido un gran pilar sosteniendo la obra del Señor, ¿verdad? Parado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular. ¿Por qué no lo hizo? Y luego nos remontamos al libro de Daniel, hermanos, y encontramos a tres jóvenes. No quiero equivocarme, pero creo que es en el capítulo 3. Encontramos a tres jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? O Ananías, Misael y Azarías. Los encontramos a ellos, ¿verdad? Y este Nabucodonosor ha erigido una estatua, ¿verdad? Grande, gigantesca, y ha decidido, fíjese, ha decidido que todos la adoren. Y mire, conocemos la historia, yo creo que más de alguna vez la hemos escuchado, ¿verdad? Especialmente si usted la escuchó en su infancia, como me sucedió a mí, y su maestro tuvo la capacidad de hacerlo a usted enfocarse e imaginarse lo que está sucediendo. Usted estaba, me imagino, en ese tiempo tan sorprendido y tan animado como yo, ¿verdad? Con las palabras de Nabucodonosor. ¿Por qué no se postran cuando escuchan el sonido de la bocina, del tamboril y del salterio? ¿Verdad? Y le contestan esos tres: mira, Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorarte, no vamos a inclinarnos ante esa estatua, y no importa lo que hagas. Y miren, Nabucodonosor les contesta: ¿qué Dios te va a librar de mi mano? Los va a librar de mi mano. Mire, hay muchas cosas interesantes dentro de este preámbulo. No nos vamos a meter ahí, pero esta frase es importantísima. Otra vez la vamos a estudiar. Pero mire, le contestan ellos nuevamente, le dicen: mira, sabe Nabucodonosor, ¿verdad?, que no vamos a adorar esa estatua, no nos vamos a inclinar ante ella. Y si nos echas al horno de fuego, nuestro Dios es capaz de librarnos de este y de tus manos. Y si no nos libra, pues está bien, no importa, pero no nos vamos a inclinar. Nabucodonosor se molestó muchísimo, hermanos, ¿y qué hace? Manda a calentar el horno, ¿verdad? 7 veces más. Quién sabe cómo serían los termómetros de aquel tiempo, o cómo lo sabrían, ¿verdad? Me imagino yo simple y sencillamente echaron 7 veces más leña y prepararon eso de esa manera, ¿verdad? Y los echan, pero dice la palabra de Dios que amarraron a estos tres jóvenes, y los mismos guardias que se acercaron y que los agarraron para echarlos dentro del horno de fuego ardiendo, ellos murieron.
Y cuando estos jóvenes, cuando Ananías, Misael y Azarías están adentro del horno de fuego, sus ropas no se quemaron, se les cayeron las ataduras y vino literalmente, queridos hermanos, Dios Hijo. Ahí tenemos una teofanía, ¿verdad? Donde está Él protegiéndolos y caminando juntamente con ellos dentro de ese horno de fuego. Y Nabucodonosor, queridos hermanos, queda tan sorprendido que no sabe qué hacer y les llama a que salgan. Les llama, hermanos, y les dice que vengan afuera. Y él reacciona y dice: no eran 3 los que echamos, pues yo veo 4. Y el cuarto es semejante a los hijos al hijo de los dioses. Y sabe una cosa, hermano, lo interesante de esto es esta situación. Encontramos, queridos hermanos, a un Esteban dentro de un sacrificio de fe. Encontramos a un Esteban que conoce de la palabra de Dios, que es guiado por el Espíritu Santo, que está consagrado a Dios, que es joven y que tiene un gran futuro por delante. Y no lo salvó nuestro Señor. Esteban fue apedreado y cerró los ojos y los abrió en la presencia del Señor. Y a estos 3 jóvenes, hermanos, después de esto, después de este evento, no volvemos a leer absolutamente nada de ninguno de los 3. Hermano, cuando hablamos de la voluntad de Dios, específicamente enfocada a lo que usted y yo somos, a lo que Dios quiere de usted y de mí, usted y yo tenemos que admitir que hay veces que lo que Dios hace para usted y para mí no tiene sentido. Pero el que usted y yo no podamos entender no significa que lo que Dios hace no tiene sentido. Al contrario, hermano, cuando usted y yo hablamos del sacrificio de la fe, Dios desea que usted y yo vayamos hacia adelante y tengamos la capacidad, y esta es la primera parte, hermanos, no creo que la alcancemos a ver toda. Tengamos la capacidad, hermanos, de tener una elección y de decidir simple y sencillamente de la misma manera en que lo hizo Abel. Dice el versículo 4, la primera parte, dice que Abel ofreció a Dios. Y la elección, queridos hermanos, de la fe es simple y sencillamente decidir dentro de nosotros qué es lo que vamos a ofrecer a Dios. Y eso es importantísimo, hermanos, porque no es el hecho de que la fe está haciendo un sacrificio. Porque en realidad, queridos hermanos, acuérdense que dentro de la lectura que tuvimos en Génesis capítulo 4, aprendimos que Caín también hizo uno. Sin embargo, lo que separa la fe del resto de las actividades religiosas es aquí, hermanos, que la fe es muy particular en el objeto de su sacrificio. Es decir, hermanos, la fe siempre va a querer agradar a Dios y la fe no va a ofrecer nada a Dios que no sea de su agrado. Y es ahí, hermano, donde usted y yo nos volvemos al verdadero entendimiento de qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Sabe, hermanos, vivimos en un mundo, en un país donde hay infinidad de dioses. Estoy hablando de dioses falsos. Hay una infinidad de trabajos. Hay una infinidad de ideas. Hay una infinidad de personas. Hay una infinidad de cosas. Y hermano, hermana, la lista en realidad no tiene fin. Pero en sí, cuando hablamos del sacrificio de la fe,
usted y yo tenemos que entender, queridos hermanos, que dentro de este sacrificio, lo que Dios espera de usted y de mí no son nuestras obras, queridos hermanos. No son nuestras obras que son como trapos de inmundicia. No son, queridos hermanos, ahí le va, ni siquiera nuestra capacidad que usted y yo tenemos. No es el intelecto mío lo que le interesa a Dios. No es mi título, no es mi estudio, no es absolutamente nada de eso. Dios quiere que usted y que yo nos vayamos ante su presencia, nos acerquemos a Él y entendamos que el hecho de sacrificar, de ofrecer a Dios, no conlleva en la operación del sacrificio, sino cuál es el objeto del sacrificio. Esto es lo que hace a la fe tan distintiva. La palabra, hermanos, por fe ofreció a Dios. El énfasis, hermanos, en realidad está en la palabra ofrecer. El objeto del sacrificio de la fe es, hermanos, ofrecerse a sí mismo a Dios. Asimismo, hermano, no con lo que tengo. Hermano, Caín y Abel tenían el conocimiento ambos de lo que Dios quería y esperaba de cada uno de ellos. Y sabe que es interesante, hermano, hermana, que la fe no sacrificará a nadie más. No ofrecerá un sacrificio a nadie más, sino solamente a Dios. Porque la fe, hermanos, no tiene ojos para nadie más. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque Abel buscaba agradar a Dios. Y sin embargo, Caín, hermanos, se acerca y se presenta ante Dios. Y esto es importantísimo, hermano, porque las Sagradas Escrituras en Génesis 4 nos enseña que es Caín el primero que va a ofrecer a Dios. Es el primero que toma, es el que toma la iniciativa. Pero lo interesante, hermanos, es que en realidad, aunque va y se presenta ante Dios, Caín no estaba sacrificando y no le estaba ofreciendo absolutamente nada a Dios. Y esto nos lleva a usted y a mí al entendimiento de que en la vida de Caín no estaba trabajando la fe. En la vida de Caín, queridos hermanos, estaba trabajando el orgullo y la capacidad personal de este varón. Y aquí es donde viene a nosotros algo muy interesante. Si usted, hermano, se encuentra sacrificando para alguien más, a otro aparte de Dios, eso nos demuestra a usted y a mí que este no es un sacrificio de fe. Hermano, muchas veces lo que estaba haciendo Caín era agradarse a sí mismo, porque llevó del fruto de sus manos, del fruto de su esfuerzo, del fruto de su capacidad para sembrar y para tener hortalizas y todos esos vegetales que él llevó. Y no estaba mirando absolutamente hacia Dios, sino que estaba mirándose a sí mismo. Hermano, recuerde que la vista de la fe siempre mira hacia arriba. La vista de la fe siempre está enfocada hacia Dios. Y eso es lo que diferenció, queridos hermanos, a Caín y Abel entre ellos mismos. La pregunta, hermanos, sería: ¿qué es lo que usted y yo estamos viendo? ¿A quién usted y yo estamos admirando? ¿Qué es lo que está provocando en usted y en mí, queridos hermanos, el hacer las cosas que usted y yo hacemos? Queridos hermanos, a través de este estudio, usted y yo vamos a encontrar verdades, principios y realidades
que tal vez usted y yo ignoramos, que tal vez usted y yo estamos faltando, que tal vez usted y yo estamos quebrantando. Y uno de los primeros principios que aprendimos, hermanos, es que la fe no es un objeto, es una persona. Y a esa persona hay que agradarle de la manera en que Él ha estipulado en que usted y yo le podemos agradar. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia. La palabra de Dios nos dice que no quiere sacrificio, sino quiere humildad y obediencia. Tenemos incontables ejemplos dentro de la palabra de Dios de este hecho, hermanos. Encontramos a un rey Saúl, hermanos, ofreciendo un sacrificio cuando a él no le correspondía, tomando una posición que no era de él, en completa rebeldía en contra de Dios. No era en contra de Samuel, queridos hermanos, la rebeldía de Saúl. Era verdaderamente en contra de Dios. Y él pudo poner sus excusas y sus razones. Bueno, Samuel, es que yo pensé que ya no ibas a llegar. Y mire, la respuesta de Samuel fue tremenda. Fue dura, hermanos, y áspera. Dios no quiere sacrificios si primero no hay obediencia. Hermanos, eso era exactamente lo que había pasado con Caín. Era exactamente, queridos hermanos, lo que sucede muchas veces con nosotros cuando estamos tratando, hermanos, de agradar al ojo humano. Cuando estamos tratando, hermanos, de aparentar, en realidad, de aparentar algo, hermanos, que usted y yo no somos. Queremos tener una apariencia piadosa. A veces queremos tener una apariencia, hermanos, que va a sorprender y que la gente va a pensar: mira ese hermano, mira esa hermana, qué consagrado o consagrada es al Señor. Y nos vivimos o desvivimos, perdón, haciendo sacrificios. Pero ninguno de esos sacrificios, queridos hermanos, es un sacrificio de fe. ¿Por qué? Porque no le estamos ofreciendo absolutamente nada a Dios. Nada. Hermano, la diferencia entre Caín y Abel es que Abel ofrece a Dios y Caín ofrece para sí mismo. Tenía una intención a medias, pero no tenía la meta correcta. Tenía el entendimiento correcto, pero no la voluntad de obedecer o de obediencia a Dios. Es por eso, hermano, hermana, que es importante que nosotros evaluemos nuestra vida constantemente. Cuando usted y yo vamos en oración a nuestro Padre Celestial, tenemos que recordar, hermano, que la vista de la fe es hacia Él. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que es a Dios a quien buscamos agradar. Tenemos que recordar, hermano, que nuestro pecado y nuestra incapacidad provocan en usted y en mí la misma actitud que había en Saúl, la misma actitud que había en Caín. Y no es, hermanos, sino hasta que usted y yo nos humillamos a nosotros mismos y elegimos la fe y buscamos a Dios y le miramos a Él y decidimos, en obediencia a la voluntad de Él, humillarnos ante Él y admitir que el fruto de nuestras manos en realidad no puede absolutamente hacer nada. Nada para nuestro Dios. Es en ese momento, hermanos, en que nuestro sacrificio, es en ese momento, hermanos, en que nuestra ofrenda, es en ese momento, hermanos, en que nuestro diezmo, es en ese momento, hermanos, en que nuestra oración llega a Dios como un olor grato y fragante. Hace muchos años, recuerdo había algunos problemas en la congregación donde estaba pastoreando.
Y había uno de esos problemas, había tres individuos. Uno de ellos ya se fue a la presencia del Señor, pero dentro de estos tres individuos había dos principalmente que empezaron a tener conflictos entre sí mismos. Y tuve que llamar la atención a ambos. A uno de ellos le pedí que por favor hiciese una carta de renuncia a la posición que tenía de diácono en la iglesia, y el hermano lo hizo. Y al otro le pedí que cambiase su actitud en cuanto a la posición en que tenía en la iglesia. Y mire, lo primero que me dijo fue esto. Cuando yo hablé con él, el hermano misionero me dice: hermano Jesús, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted si este hermano se va de la iglesia? Porque para esta situación ellos ya sabían que este hermano era el que más ofrendaba en la iglesia. ¿Qué vas a hacer, hermano? Le dije: lo que hemos hecho hasta ahora, confiar en el Señor. El que dé cierta cantidad de ofrenda, Dios no lo bendice, ni a él ni a esa ofrenda. Miren, hermanos, llegó el punto de que nosotros como iglesia teníamos un autobús, y llegó el punto en que se molestaban cuando usábamos el autobús para ir a levantar gente para traerla a la iglesia. Llegó el punto, hermanos, en donde el sacrificio ya no era para Dios. El sacrificio era para exaltarse a sí mismo dentro de la congregación. El verdadero sacrificio de la fe, hermanos, es aquel que se ofrece a Dios. Y es aquí, hermanos, donde viene la pregunta de esta noche, de esta tarde. Mientras la hermana Tania toca, ¿se ha preguntado usted, hermano, hermana, a quién le está sacrificando? ¿Se ha preguntado usted, hermano, hermana, si en realidad usted está ofreciendo a Dios lo que da? Porque déjeme le digo, hermano, hermana, que muchas veces pensamos que dar ofrenda y que dar diezmo es lo que Dios quiere. Y no hay nada más equivocado que eso. Dios quiere en primer lugar tu corazón. Dios quiere en primer lugar tu vida. Dios quiere en primer lugar que tú te ofrezcas a Dios, que tu fe, que la verdadera fe bíblica que dices tener, se ofrezca completamente a Dios de la manera en que lo hizo Abel. ¿Cuál es? ¿Cuál es la elección que tú tomas en esta tarde? Te lo vuelvo a preguntar. Tal vez te encuentras sacrificando a alguien más, a otro que no es Dios, o a otro aparte de Dios. Entiende, hermano, hermana, que este no es un sacrificio de fe, porque no estás mirando a Dios. Al contrario, hermano, estás mirando con tu carne y hacia las cosas de abajo, a las cosas carnales. Porque si ha de haber un sacrificio, hermanos, si ha de haber una ofrenda, tiene que ser para Dios y solo para Él. Dios no quiere, hermano, hermana, tu vida a medias. Dios no quiere, hermano, hermana, tu corazón a medias. Dios no quiere una esquina de tu vida. Dios no quiere un escondrijo, hermano, o un lugar allá en tu casa. Dios quiere reinar en tu corazón. Dios quiere ser exaltado a través de tu vida. Hermanos, hemos visto a Abel, un joven, un varón lleno de vida que muere. Pero ¿sabe qué? Abel ofreció a Dios. ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, por su amor, su misericordia. Gracias, Dios mío, por el cuidado que ha tenido de nosotros. Y pedimos, Señor, que en esta tarde usted
Use esta su palabra, Señor, para cambiar, para sembrar el cambio, Dios mío, en la vida de todos nosotros, en la vida de aquellos que nos están escuchando, Señor, que tal vez no son salvos, que tal vez no entienden, pero necesitan, Señor, necesitan acercarse a usted. Yo le pido, Dios mío, que bendiga esta palabra, para que esta palabra, Señor, florezca y dé fruto de justicia en nuestras vidas. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.